Hoy no puedo contener mi alegría. Bienvenidos de nuevo al canal de Huyen. Aquí compartimos historias dulces, escenas llenas de emoción y, por supuesto, las sorpresas más inesperadas de la vida. Esta mañana, al encender mi teléfono, recibí una noticia que hizo que mi corazón latiera más rápido. Una noticia tan maravillosa como inesperada que me llenó de felicidad y al mismo tiempo me dejó sin palabras. La primera persona en la que pensé fue en Ye. Pero, ¿cómo se lo digo? ¿Se alegrará tanto como yo o quedará tan sorprendido que no sabrá qué decir? Es una sensación extraña entre la emoción, la expectativa y un poco de nervios. He pasado el día pensando una y otra vez en cómo contárselo. A veces la felicidad llega tan suavemente que no tenemos tiempo de prepararnos para ella. Y si tienes curiosidad por saber cuál es esa buena noticia, no apartes la vista de la pantalla. En unos momentos te lo contaré todo. Una historia que estoy segura te sacará una sonrisa. Esta mañana fue diferente. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, yo, Huyen, me desperté con una alegría inmensa. Todo parecía más brillante, más suave, y dentro de mí había una sensación de felicidad difícil de explicar. Quizás fue por un sueño bonito que tuve anoche, o simplemente porque me sentí agradecida de empezar un nuevo día. Bajé a la cocina, abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco de la mañana y comencé a preparar el desayuno. El sonido del aceite chispeando el aroma del pan tostado, los huevos y el café llenaron la casa de calidez. Maya, mi pequeña, aún somnolienta y con el cabello despeinado, me regaló una sonrisa tan dulce que cualquier cansancio desapareció al instante. Verla desayunar feliz fue el mejor comienzo del día. Después de llevar a Maya a la escuela, regresé a casa para alistarme e ir al trabajo. Todo parecía normal, los planes que revisar las reuniones, los correos pendientes. Pero hoy me sentía distinta, ligera, optimista, llena de energía. Sin embargo, mientras ordenaba un poco antes de salir, noté algo raro en mi cuerpo. Una leve fatiga, un pequeño mareo, el corazón latiendo más rápido de lo normal. Fruncí el ceño y pensé, debe ser por el cansancio, he estado trabajando demasiado últimamente. Últimamente he dormido poco intentando equilibrar el trabajo y la familia. No le di importancia, me convencí de que no era nada grave. Bebí un vaso de agua, respiré hondo y sonreí frente al espejo. Estoy bien. Huyen está bien, me dije en voz baja como si esas palabras pudieran devolverme la fuerza. Quería conservar esa energía positiva que hace que cada día valga la pena. Así que, como siempre, tomé mi bolso, cerré la puerta y salí. El cielo estaba azul, los pájaros cantaban y el sol bañaba el camino con su luz dorada. No sabía que en ese instante algo inesperado se acercaba, silenciosamente dispuesto a cambiar mi mundo por completo. Al mediodía el sol caía justo en el centro del cielo, y su luz dorada se filtraba por la ventana de la cocina, tiñendo todo con un brillo cálido y suave. Como cada día, yo, Huyen, me puse a preparar el almuerzo para la familia. Los platos eran los de siempre: una sopa de verduras, un pescado frito bien dorado y algunos acompañamientos sencillos que a Ye le encantan. Todo parecía normal, pero esa vez, cada movimiento mío se sentía pesado, como si algo dentro de mí no estuviera bien. Desde que empecé a cortar las verduras, sentí una incomodidad extraña en el cuerpo. No sabía si era hambre o cansancio, solo notaba mi corazón latiendo más rápido y la respiración algo entrecortada. Quizás desayuné poco esta mañana, pensé intentando convencerme de que no era nada grave. El sonido del agua, el olor del ajo dorándose en el aceite. Todo era tan familiar, pero mi cuerpo ya no respondía como siempre.
Cuando llegó el momento de limpiar el pescado, abrí el paquete que había comprado temprano. Pero apenas el olor comenzó a expandirse, sentí un vuelco en el estómago. Ese leve aroma a pescado fresco se volvió insoportable. De repente un malestar intenso me subió desde el estómago hasta la garganta. Solté el pescado y corrí al baño con una urgencia que no pude controlar. El vómito fue tan fuerte que me dejó sin fuerzas. Tenía los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo temblando. ¿Será que me enfermé?, pensé, mientras trataba de recuperar el aliento. Me lavé la cara y cuando levanté la vista al espejo, vi mi rostro pálido, reflejando más que solo cansancio. Había algo distinto, una sensación extraña, una duda que no me atrevía a decir en voz alta. Aún así, me obligué a sonreír y regresé a la cocina. No quería que Jay llegara y encontrara la casa vacía, de aroma a comida. Aguantando las náuseas, terminé de cocinar. La sopa burbujeaba suavemente, el pescado chispeaba en el aceite, y poco a poco, el olor a comida llenó el aire. Cuando puse la mesa, miré el reloj, faltaban solo unos minutos para que Jay volviera. Me senté un momento con la mano sobre el vientre, tratando de calmar el temblor en mi interior. No sabía por qué mi corazón latía tan rápido. Si era por el cansancio, por el susto, o porque muy en el fondo intuía que algo estaba cambiando dentro de mí, algo que podría transformar mi vida por completo. El sonido suave de la puerta al abrirse se mezcló con el aroma del arroz recién cocido que llenaba toda la cocina. Yo estaba junto al fuego removiendo la sopa con unas gotas de sudor en la frente, cuando sentí unos brazos familiares rodearme por detrás. Era Jay, el hombre de mi vida que acababa de volver del trabajo. El olor a sol, a viento, a día vivido sobre su piel me envolvió con una calidez reconfortante. «Has trabajado mucho hoy», susurró con esa voz grave y tierna que siempre logra calmarme. Sonreí sin responder. En ese instante, todo el cansancio del día pareció desvanecerse. Me dio un beso suave en el hombro, y yo, medio avergonzada, medio feliz, lo empujé suavemente. «Ve a lavarte las manos». «La comida ya casi está lista», le dije riendo. Poco después, los dos preparamos la mesa. Nada fuera de lo común: sopa, verduras hervidas y el pescado frito que tanto le gusta. Como siempre, Jay me ayudó a llevar los platos, contándome anécdotas del trabajo y haciendo bromas para sacarme una sonrisa. Aquella escena tan sencilla estaba llena de calidez, de esa felicidad tranquila que uno no siempre nota, pero siente en el alma, hasta que de pronto, cuando él trajo el plato de pescado, un leve olor se extendió por el aire. Fue solo un instante, pero el estómago se me revolvió violentamente. Un mareo súbito, una náusea imposible de contener. Solté los palillos y corrí hacia afuera buscando aire, mientras todo a mi alrededor parecía dar vueltas. Jay corrió detrás de mí visiblemente preocupado. «¿Qué te pasa, Huyen? ¿Te duele algo? Vamos al hospital», preguntó con la voz llena de ansiedad. Apoyada contra la pared, respiré hondo y murmuré: «No pasa nada, creo que solo fue el olor del pescado». Él me limpió el sudor de la frente con cuidado, sus ojos llenos de ternura. Lo miré y por un instante sentí que el mundo se detenía. Qué hermoso es sentirse cuidada, así pensé. Qué hermoso tener a alguien que se preocupe incluso por los detalles más pequeños. Cuando el malestar se calmó, volvimos a la mesa. Jay me sirvió un poco de verdura y con tono suave me preguntó: «¿Comiste algo raro hoy? ¿O te sientes diferente?». Negué con la cabeza, sonriendo débilmente. «No, nada distinto. Solo tengo una sensación extraña, como si el cuerpo no estuviera del todo bien». Él frunció el ceño serio. «Entonces, esta tarde te llevo al médico. ¿De acuerdo?». «No hace falta», respondí enseguida. «Solo necesito descansar un poco después de comer».
Él guardó silencio, observándome con preocupación, mientras yo fingía que todo estaba bien. Pero dentro de mí, una intuición comenzaba a tomar forma. Algo estaba cambiando, lo sentía. El arroz se enfriaba lentamente sobre la mesa, y el viento del atardecer movía suavemente las hojas afuera. Ninguno de los dos dijo nada más, pero ambos sabíamos, sin necesidad de palabras, que algo especial estaba a punto de comenzar. Algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Al caer la tarde, la luz del sol se volvió tenue, tiñendo la habitación con un tono dorado y melancólico. Jo Huyen estaba sentada en la cama con la mente dando vueltas entre 1000 pensamientos confusos. Desde la mañana, mi cuerpo no había dejado de enviarme señales extrañas. Náuseas, cansancio, mareos. Todo parecía fuera de lo normal, y algo dentro de mí me decía que no era una simple casualidad. Recordé el almuerzo, el momento en que Je me miraba preocupado, mientras yo apenas podía mantenerme en pie. Su mirada estaba llena de ternura, y yo solo alcanzaba a decirle: «No pasa nada». Pero ahora, en medio del silencio de la tarde, esas palabras resonaban en mi cabeza como una mentira piadosa. Sí pasaba algo, y lo sabía. Entonces un recuerdo me golpeó con fuerza aquella noche en la que Je se quedó conmigo. La calidez, las risas, los susurros en la oscuridad. De repente el corazón me dio un vuelco. Mis labios se movieron sin pensar, apenas en un murmullo. Y sí, estoy embarazada. Esa idea me dejó helada. El tiempo pareció detenerse. Sentí una mezcla imposible de miedo, sorpresa y una extraña emoción que me oprimía el pecho. No quería creerlo, pero tampoco podía apartar el pensamiento. Era una intuición tan clara que me resultaba imposible ignorarla. Me levanté y miré por la ventana. Afuera, el atardecer se deslizaba lentamente y el eco de las risas de los niños llenaba la calle. 1000 preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Y si es cierto? ¿Qué dirá Je? ¿Qué haré ahora? Respiré hondo tratando de calmarme. No podía quedarme solo con suposiciones. Tenía que saberlo con certeza. Antes de ir a recoger a Maya, me detuve en la farmacia de la esquina. Mis manos temblaban cuando tomé el pequeño paquete del mostrador. Lo guardé con cuidado en el bolsillo del abrigo, sintiendo el corazón latir desbocado. De camino a casa, el viento de la tarde soplaba suave, pero dentro de mí solo había silencio y expectación. Esta noche, cuando todo esté en calma, sabré la verdad. Una verdad que podría cambiar mi vida para siempre. Cuando las 2 líneas rojas aparecieron claramente en la pequeña prueba, me quedé inmóvil. El mundo pareció detenerse por unos segundos. El sonido del reloj en la pared se volvió insoportablemente nítido, mezclado con los latidos desbocados de mi corazón. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la prueba. 2 líneas, no había duda. Estoy embarazada. Una oleada de emociones me atravesó el cuerpo: sorpresa, alegría, miedo. Alegría porque dentro de mí crece una vida fruto del amor entre Je y yo. Pero enseguida el miedo me envolvió como una ola fría, dejándome sin aire. No estaba preparada. Aún no nos hemos casado. Todo entre nosotros sigue siendo un sueño en construcción. Y de repente, la llegada de este bebé lo cambia todo. Me dejé caer al suelo del baño con las manos en el pecho y las lágrimas corriendo sin control. No sabía si lloraba de emoción o de angustia, solo sentía un vacío enorme. En mi cabeza giraban cientos de preguntas. ¿Cómo se lo diré a Je? ¿Cómo reaccionará? ¿Se alegrará? ¿Se asustará? ¿O sentirá que todo sucede demasiado pronto? Cuando salí del baño, el atardecer ya se había desvanecido. La luz amarillenta del foco caía sobre la habitación silenciosa y cálida. Miré alrededor, cada rincón guardaba recuerdos de nosotros, pero esa noche todo parecía diferente,
como si el aire mismo esperara una respuesta que aún no tenía. Tomé el teléfono. El nombre de Ye brillaba en la pantalla. Mis dedos temblaron sobre el botón de llamada, pero no pude presionar. Solo imaginar su voz diciendo, «Hola, amor», bastaba para que el nudo en mi garganta se apretara más fuerte. ¿Cómo podría decirlo sin romper a llorar? ¿Cómo pronunciar esas dos palabras? Estoy embarazada. Me senté junto a la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila, iluminada por las luces de los coches, que pasaban como destellos fugaces, igual que mis pensamientos. Una parte de mí quería guardar el secreto, un poco más disfrutar en silencio de este pequeño milagro. Pero otra parte más fuerte me decía, él tiene derecho a saberlo. Él debe saberlo. Esa noche no pude dormir. El pequeño test descansaba en el cajón silencioso pero poderoso símbolo de un nuevo comienzo. Y mientras el reloj avanzaba hacia el amanecer, supe que aunque tuviera miedo, no podía seguir ocultándolo. Mañana me prometí se lo diré. Y quizá ese momento marque un antes y un después en nuestras vidas, el instante en que ya no seamos solo dos, sino tres. Y el amor empiece a tomar una forma completamente nueva dentro de mí. Đè lên cô bất an thì không thực sự là chị em ruột của Johnny, dường như đã tan biến. Hai người cuối cùng cũng có thể nói chuyện cởi mở về những điều trước đây khó nói. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Cuộc trò chuyện đã xoa dịu những nghi ngờ, mặc dù câu chuyện vẫn là mơ hồ. Từ Na không còn cảm thấy trống rỗng như trước nữa. Giờ đây khi biết Johnny muốn tìm chị gái ruột của mình, Từ Na cảm thấy nhẹ nhõm như thể cuộc tìm kiếm cũ xác là cách cô chuộc lại cảm xúc của mình. Không phải cô đã đánh cắp những thứ gì của ai, nhưng bằng cách dùng tìm kiếm cô cảm thấy như mình đang làm được gì có thể sửa chữa những cái gì còn dang dở. Như thể bằng cách nào đó cô đang giúp Johnny tìm lại những gì thuộc về anh, những gì anh hằng mong muốn. Mặc dù những bí ẩn về bức ảnh chưa được giải đáp, Từ Na không còn phải áp lực như trước nữa. Cô hiểu rằng không phải là trong cuộc cạnh tranh hay một vấn đề sở hữu, mà là hành trình chung tìm được câu trả lời. Là như vậy, cô có thể thấy mình đang giải thoát bản thân của gánh nặng từ bấy lâu nay. Từ trong khoảnh khắc đó, Từ Na không chỉ cảm thấy mình gần gũi hơn với Johnny, mà còn bắt đầu hiểu rằng tình yêu không phải là lúc nào cũng tuân thủ theo quy luật sinh học. Điều thực sự quan trọng là mối liên kết của họ sẽ chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn.